Buenos días, hermanos, bienvenidos. Quiero comenzar leyendo una porción de las Escrituras. Dice así: En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y me dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien, y no entendáis; ved por cierto, mas no comprendáis. Te damos gracias, Señor, esta mañana, por tu gran amor y misericordia que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, por estar reunidos una vez más a través de este medio, Señor, en cumplimiento y obediencia a tu palabra, Señor. Esta mañana, Señor, te rogamos, Dios, que nos perdones de todos nuestros pecados, que nos perdones de todas nuestras faltas, Señor, que limpies nuestros corazones y tengas misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir en pureza y en santidad, Señor. Ayúdanos a preparar nuestros corazones, Señor. Danos el deseo y el anhelo, Señor, de poder buscarte, de poder, Señor, estar cada día a cuentas contigo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra y tú nos enseñas, Señor, de que tú estás, Señor, en tu trono alto y sublime, que nada ni nadie te sorprende, Señor, que nada ni nadie te inquieta, Señor, sino que además, Señor, nuestras vidas, Señor, están en tus manos, Señor. Es por eso que esta mañana venimos delante de ti, Señor, para que nos perdones de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas, que limpies nuestro corazón y nuestra vida y nos purifiques cada día por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Oramos esta mañana por aquellos hermanos y hermanas que están padeciendo necesidades, Señor. Especialmente te quiero presentar, Señor, a mi hermana Berta, Señor. Te pido por ella, por su recuperación, Señor. Te pido, Señor, que tú, Señor, le des favor a nuestra hermana, Señor, y sea, Señor, quitando, Señor, sus molestias, sus dolores, Señor, que siente en su brazo, Señor. Te pido por ella, que tú la bendigas, le fortalezcas y le des ánimo, Señor. Por Manuel, Señor, te pido por él, Señor, por el hijo, Señor, de nuestra hermana Ana Atencio. Te pido por Manolito, Señor, te pido, Dios, que le des sabiduría, te reveles a su vida, le des ánimo, Señor. Te manifiestes a él de una manera sobrenatural, Señor. Te quiero pedir, Señor, también por Manuel Calderón. Te pido por mi amigo, Señor, que tú le fortalezcas, que tú le bendigas, que reveles a su vida de una manera especial y sobrenatural en él, Señor. Oramos, Padre, que tú, Señor, siempre le acompañes y le hables a su corazón y le hables a su vida, como así también, Señor, a todos los que necesitamos de ti y los que, Señor, cada día dependemos de ti, Señor. Yo te pido, Señor, también, Señor, por mi hermano Osvaldo Enrique, Señor. Te pido por él, Señor, te pido por mi hermano. Te pido, Señor, que tú le fortalezcas, le bendigas, que tú, Señor, te reveles cada día a su vida, que tú, Señor, manifiestes tu poder y que él sienta en su corazón
de que tú, Señor, estás en control de él en cada momento, Señor. Dale confianza, Señor, dale seguridad. Sigue dando paz a su corazón, especialmente a su esposa. Dale fuerza, Señor. Dale sabiduría, Señor. Llénala de tu gracia, de tu amor y manifiesta tu poder en su vida, Señor, siempre. También, Señor, en Javier, Señor. Bendice a mi hermano, Señor. Señor, te pido, Padre, que tú cada día te manifiestes y te reveles a su vida, su corazón, Señor. Por la Dani también, Señor, te pido que la bendigas grandemente, le des sabiduría y le des fuerza, Señor. Así también, Señor, te pido por María Isabel, por Olaf, Señor. Te pido que tú bendigas su matrimonio cada día, que tú, Señor, les sustentes, les bendigas, les proveas para todas sus necesidades, Señor. Oramos, Dios, Padre, para que tú, Señor, manifiestes tu poder en sus vidas, Señor. Te pido por Micael también, Señor. Te pido, Padre, por su recuperación. Te pido, Dios, que manifiestes tu poder en su vida de una manera sobrenatural, Señor. Así también te pido, Señor, por todos los que están padeciendo necesidades, que tú te reveles a sus vidas. Que tú, Señor, seas usando nuestras vidas en este día, Señor, para poder, Señor, transformar este mundo por medio de tu Espíritu Santo, como lo hizo la primera iglesia que fue llena de tu Espíritu Santo y la cual tú te revelaste de una manera sobrenatural, Señor. Bendice nuestro país y nuestros gobernantes. Bendice, Señor, y guarda nuestro país, Señor, de este tipo de influencias, Señor, satánicas, diabólicas, Señor, a través de ideologías, de pensamientos, de opiniones, Señor, de derechos, Señor, y tantas cosas, Señor, que están pervirtiendo, Señor, nuestro país. Padre, yo te pido, Señor, que tú guardes este país, que nos des todavía, Señor, sigas tú, Señor, dándonos favor para poder predicar y enseñar tu palabra fielmente como lo hemos hecho hasta hoy. Oramos, Señor, y rogamos tu bendición esta mañana por la enseñanza fiel de tu palabra. Nos encomendamos a ti y rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro corazón para recibir la enseñanza fiel de tu palabra. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, que tengan un muy buen día. Vamos de inmediato entonces a seguir estudiando el libro de Jueces en el capítulo 19. El libro de Jueces entonces en el capítulo 19. Ya estamos llegando a los últimos capítulos de este libro de Jueces, donde el pueblo de Israel, ya miramos aquí que el pueblo de Israel rechazó rotundamente el gobierno de Dios sobre ellos y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, en la historia que nosotros vamos a mirar aquí a continuación, revela la condición del corazón del hombre. El corazón del hombre es engañoso, es perverso, nadie lo conoce, solo Dios, y esa es la condición pecaminosa que se encuentra el hombre lejos de Dios, y este es un patrón común que se repite en todas las épocas, en todos los tiempos, que el corazón del hombre es engañoso, es perverso, nadie lo conoce, solo Dios. Que el corazón del hombre sin Dios está siempre inclinado al mal, en desobediencia absoluta, rechazo de Dios absoluto, no quiere nada con Dios. Por esa razón estamos como estamos, por esa razón el ser humano se encuentra en la condición, pero no debemos olvidar, hermanos, que la Biblia es tan clara, es tan precisa, que como palabra de Dios nos da esta esperanza de poder volvernos a Dios. Así que vamos a estudiar esta mañana cómo el pecado confunde al hombre, cómo el pecado aleja al hombre de Dios. Y vamos a mirar aquí la historia del hombre, la problemática del hombre, en donde no nos debe sorprender la maldad, la perversión, que vamos a mirar aquí en este capítulo 19 en una manera muy gráfica, los tiempos que se vivió en esa época, pero también los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy día. Es sorprendente poder darnos cuenta que lo que vamos a ver en esta historia es exactamente, por no decir peor de lo que estamos viviendo hoy, es exactamente lo que está pasando hoy día. Es decir, la historia que vamos a mirar aquí es una demostración de lo que está sucediendo hoy día. De hecho, es más, lo que estamos viviendo hoy día es peor. Así que vamos de inmediato entonces a mirar aquí esta historia que el escritor destaca
para poder darse cuenta de que en el pueblo de Dios no había rey en Israel. De hecho, no es que no había gobernantes, sino que Dios estaba por sobre ellos. Lo que pasa es que el pueblo de Israel quiso hacer lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces vamos a leer de inmediato el libro de Jueces capítulo 19, versículo 1. Dice así: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre a Belén de Judá. Y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos. Y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso. Y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Entonces, vemos que Israel está completamente desenfrenado, haciendo lo que bien le parecía, porque ya, como decíamos anteriormente, no tenía rey sobre ellos. Debemos recordar que Dios gobernaba, gobernaba al pueblo de Israel, pero Israel rechaza completamente a Dios de sus vidas. Es caso puntual de este levita, que no es el mismo levita que leímos anteriormente, sino que este es otro, que no aparece su nombre. Este levita está lejos completamente de la voluntad perfecta de Dios, porque todo hombre rechazó a Dios. Este levita, quien se suponía quien era un dirigente espiritual de Israel, fíjense, está lejos de sus responsabilidades como levita, está lejos de la casa de Dios, que la casa de Dios se hallaba en Silo, estaba como forastero, lejos de Silo. Este levita está cerca del monte de Efraín, dice aquí el escritor, solamente haciendo lo que bien le parecía. Además, vemos que este levita tenía su concubina, es decir, que en aquella época el concubinato no era legal, digamos, para el pueblo de Dios. La concubina, más bien, se le daba el nombre concubina a la amante, ya, a la amante. Ahora, podemos ver que muchos hombres del Antiguo Testamento tuvieron concubinas, como por ejemplo Abraham, Jacob, Gedeón, Saúl, David, Salomón. Y como decía anteriormente, la concubina era la amante a quien solamente se le garantizaba alimentación, ropa y privilegios, obviamente, maritales, pero no tenía derechos ni herencia como la esposa legal. Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, que cuando dentro del matrimonio de la esposa, el esposo y la esposa legalmente, ellos tenían concubinas o siervas, y cuando la esposa era estéril, entonces la sierva, el marido, el esposo, se acostaba con la sierva, y de esa relación, si nacía un hijo, el hijo pertenecía inmediatamente al matrimonio, esposo y esposa. La sierva solamente proveía el hijo. ¿Te fijas? Entonces no tenía derechos. No tenía herencia, simplemente era, como decía aquí, era la amante. Ahora, el caso puntual de este levita tenía esta concubina solamente para satisfacer sus deseos sexuales. Además, vamos a ver que este levita, aparte de tener a esta concubina, este levita no tenía ninguna consideración con esta mujer, porque la mujer en aquel tiempo, hermano, y en aquella época la mujer no tenía ningún valor, era, en su mayoría, era considerada como un objeto de tipo sexual. Entonces, vemos aquí en la historia, en los primeros 4 versículos, que esta mujer le fue infiel al levita. Algunos dicen que esta mujer haya sido posiblemente prostituta, no lo sabemos, pero sí lo que dice la Escritura, que le fue infiel, dice, al levita. Posiblemente le fue infiel por el maltrato que tenía, no sabemos la situación de por qué la llevó a esta mujer a cometer esta infidelidad. La Biblia dice que le fue infiel, se fue de la casa, dice, y se fue a la casa de su padre, dice, esta mujer se fue, abandona al levita y se va a la casa de su padre por 4 meses. El levita, por supuesto, no aguantó estar sin ella y la fue a buscar. Y dice aquí también la Escritura que le habló amorosamente, con el único fin de hacerla volver
para satisfacer sus propios deseos sexuales egoístas. Ese es el único fin que nosotros miramos por la razón de por qué este levita va y la va a buscar. Ahora, cuando llega a la casa de esta mujer, dice que el que sale a recibirlo es el padre de esta mujer. Y el padre de esta mujer dice que le cae en gracia al levita. Se alegraron mucho, dice, ambos comieron y bebieron por 3 días, dice, por 3 días. Entonces, vemos aquí claramente que esta pareja, el levita y la concubina, vivían juntos, hacían vida de pareja juntos, pero no eran matrimonio legal, sino que simplemente ellos vivían juntos, y lo que es una clara muestra de lo que sucedía en aquel tiempo, que también es una clara muestra de lo que sucede hoy día en esta sociedad. Esta sociedad enseña de manera tergiversada, distorsionada, enseña que si en el hombre y la mujer hay amor, eso es suficiente para poder vivir juntos, eso es suficiente para poder hacer vida juntos, dice. Eso es suficiente para poder estar juntos, dice claramente esta sociedad. Es decir, que para estos hombres, para estas personas, no es necesario un contrato matrimonial, no es necesario unir sus vidas en orden delante de Dios. Entonces, de hecho, es más, para qué decir, para ellos, para estas personas que piensan de esta manera, no es necesario recibir la bendición de Dios en su unión. Entonces, pero así también nosotros como podemos ver esta liviandad y esta distorsión que había en aquella época, en donde este levita simplemente tenía esta mujer para satisfacer sus deseos maritales, sexuales, así también hoy día la sociedad está de esta manera. No le interesa a Dios y no le interesan las leyes, le interesa solamente vivir, perdonando la expresión, como los animales, juntándose, simplemente apareándose, juntándose, dice. Y eso es lo que esta sociedad claramente está enseñando y está insertando en muchos jóvenes en esta nueva generación. Así que para estas sociedades así de liviano la unión conyugal, el compromiso. Para ellos no hay compromiso, el compromiso está en segundo grado, porque para ellos es algo totalmente innecesario. Pues quiero hacer una pregunta, en base a ese pensamiento distorsionado, quiero hacer una pregunta. Porque si es así de liviano, porque si es así de sin ningún compromiso, entonces, ¿cómo no hay compromiso? Entonces, si la atracción es más bien física, sexual, no espiritual, si la atracción es física, es de apariencia, es un gusto pasajero, pues entonces, como no hay compromiso, entonces eso también muchas veces lleva a las personas a ser atraídos por otros o por otras. ¿Se fija? Como no hay compromiso, entonces existe la posibilidad de poder, y que así ha sucedido, y de que así sucede, de que sean atraídos por otras personas, por otras hombres, mujeres. Entonces mi pregunta es, ¿por qué si no hay compromiso, por qué cuando hay separación, cuando el hombre deja a su mujer, deja a la mujer por otra mujer y la mujer deja al hombre por otro hombre y así sucesivamente, van de casa en casa, por no decirlo de otra manera? ¿Por qué sufren tanto cuando hay separación? ¿Por qué sufren tanto cuando hay traición? ¿Por qué sufren tanto si no hay compromiso? ¿Por qué sufren tanto cuando ambos se separan? ¿Por qué queda esa sensación de tristeza, de angustia, cuando la mujer entregó todo su ser al hombre y el hombre entrega todo su ser y de hecho se sienten engañados porque hubo una separación por otros gustos, porque no hay compromiso? Porque se dejan llevar solamente por la atracción física. ¿Por qué sufren tanto? Esa es mi pregunta. Si es así de fácil, ¿por qué entonces de esas relaciones que muchas veces hay niños de por medio, por qué queda tanto niño desamparado con un sinfín de secuelas psicológicas? ¿Por qué queda tanto niño separado, lejos con secuelas psicológicas?
con terribles traumas. Y la otra pregunta es, si es así de fácil, si está así de pensado, de tan fácil, de unirse de una manera tan fácil, ¿hay remedio para el dolor del corazón cuando hay una separación? ¿Hay solución? ¿Cómo solucionan esas personas que así como se juntan de manera fácil, sin ningún compromiso, así también se separan? ¿Hay solución para sanar el corazón, para sanar las heridas del corazón que quedan como secuelas, que quedan como traumas y por ende también que quedan estas secuelas, estos traumas y estos dolores en los pequeños que quedan de esas relaciones pasajeras, superficiales? ¿Hay alguna solución? Esa es mi pregunta. No hay solución. No hay solución. Por eso la sociedad está como está. Por eso la sociedad está completamente sin ningún compromiso, llena de dolor, llena de trauma. Y lo peor de todo es que esta sociedad está culpando ¿a quién? Está culpando al gobierno, está culpando a otros, siendo que cada uno es responsable de las decisiones que muchas veces tomamos, lejos completamente de la voluntad de Dios. Pues este levita y esta concubina representan la sociedad actual en la cual nosotros estamos viviendo. Volviendo al punto aquí, este levita, como se fue de las manos esta mujer con quien no tenía ningún compromiso, este levita fue tras ella, pero fue tras ella por amor, porque sentía amor, porque quería unir su vida en matrimonio y estar con ella y compartir toda su vida, todo el resto de su vida en matrimonio, hacer hijos, hacer familias. No, Señor, este hombre fue a buscar a esta mujer simplemente para seguir satisfaciendo sus deseos carnales sexuales. Y le habla, dice, le habla amorosamente. ¿Para qué? Para hacerla volver a su casa. Lo que nos enseña también, otro detalle interesante, cuando este hombre le habla amorosamente a la mujer, esto también nos enseña que cuando hay problemas de infidelidad en el matrimonio, cuando hay problemas de comunicación en la pareja, cuando hay problemas de abuso, ya sea sexual, psicológico, etc., las palabras amorosas no sirven para la reconciliación. Las palabras amorosas no sirven para reconciliar, sino que debe haber un verdadero arrepentimiento, un reconocimiento del error, un verdadero arrepentimiento, un dolor del error que ha cometido, de la agresión que ha cometido hacia su pareja, y debe haber un perdón en ambos. Esa es la única manera, y un compromiso, y un compromiso delante de Dios, porque esa es la única manera en que se puede restaurar, se puede sanar la relación y se puede desarrollar la relación conforme a los mandamientos de Dios. ¿Y para qué decir? Si usted llegó conviviendo con su pareja y conoció al Señor, pues, ¿sabes cuál es su responsabilidad en este momento? Su responsabilidad en este momento es contraer matrimonio con su pareja ante Dios, comprometerse ante Dios, comprometerse delante de Dios, casarse con su pareja y comprometerse delante de Dios para que Dios bendiga esa relación. Eso es realmente hacer las cosas bien, hacer las cosas en la voluntad perfecta de Dios. Ahora, vemos aquí desde el punto de vista del papá de la concubina. Porque si bien es cierto, el levita va y la va a buscar a la casa y lo sale a encontrar el papá de esta mujer. El papá de esta mujer, la verdad es que vemos aquí cuando se alegra porque el levita vino a buscar a su hija, se alegra no porque le interesaba la condición de su hija, sino que él se alegra posiblemente porque el levita no le cobró la dote, posiblemente se alegra porque le permitió el levita a que viera a su hija que estaba lejos de él. Lo que quiero señalar aquí es la indiferencia de este padre hacia su hija, porque recuerden este contexto cultural, la mujer no tenía ningún valor. Los padres tomaban a sus hijas y muchos de ellos negociaban
con sus hijas para su propio bien. O sea, la mujer no tenía ningún valor. Entonces este padre, cuando sale a encontrar al levita, se alegra. Comparten y se pusieron a comer y se pusieron a tomar 3 días. O sea, fíjate aquí, porque del padre y de la concubina no podemos esperar nada bueno, porque ellos la verdad es que no tienen idea y no conocen a Dios. Lo que sí nos debe llamar mucho la atención es la actitud del levita. Primero, lejos de Dios. Primero, viviendo en concubinato. Tercero, emborrachándose como Dios manda. Emborrachándose como Dios manda. Pero era un levita. Entonces, recuerden ustedes que el levita no podía tomar ni emborracharse. Pero como en ese tiempo cada cual hacía lo que bien le parecía y a nadie le importaba y todos vivían como bien le parecía, entonces es exactamente lo que está sucediendo hoy día. Toda la gente hoy día, todo el mundo hoy día vive como bien le parece, completamente lejos de Dios. Entonces, como una verdad práctica, nosotros podemos mirar en estos primeros 4 versículos que cuando el hombre, en el caso del levita, cuando el hombre no vive la voluntad de Dios, su vida se vuelve un completo desorden. Cuando el hombre no vive en la voluntad de Dios, su vida está en un completo desorden, un completo caos. ¿Por qué? ¿Cuáles son las evidencias de que su vida se vuelve un completo desorden? Porque se vuelve inmoral, porque engaña y es engañado, porque pierde su testimonio. El hombre que vive lejos de la voluntad de Dios entonces se vuelve inmoral, engaña y es engañado y pierde su testimonio. Sigamos leyendo. Capítulo 5, Jueces 19:5. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos 2 juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Aquí estos hombres querían seguir la fiesta. De hecho, siguieron la fiesta. No sé cuántos días comiendo y tomando, pero al destajo. Completamente, por supuesto, por lo menos el papá de la concubina estaba, la verdad es que estaba alcoholizado el caballero, porque tomó, pero hasta decir basta, comiendo y bebiendo. No tenían, fíjense aquí el detalle. Primero, el levita no tenía ninguna autoridad moral, no tenía carácter absoluto. Se dejaba llevar el hombre, se dejaba llevar. Pero ambos hombres, tanto el levita como el padre de la concubina, dice, ninguna responsabilidad, si usted se fija aquí, ninguna responsabilidad. La única responsabilidad que tenían ellos de solo pasarlo bien todo el día. Este levita, hermanos míos, representa a muchos creyentes que siguen viviendo muy confiados, especialmente en estos tiempos difíciles en los cuales nosotros estamos viviendo. Este levita representa a muchos creyentes que no han tomado, dice, no han tomado en serio la responsabilidad de ser guías espirituales en sus familias, sino que muchos están dormidos espiritualmente viviendo el momento, de una manera completamente irresponsable, pasándola bien, gastando su 10%, pero hasta no decir basta, preocupado de este tiempo, pero lejos completamente de Dios. Esa es una advertencia que Dios nos da.
La Biblia nos dice, hermanos míos, que nosotros como hijos de Dios sabemos los tiempos proféticos en los cuales estamos viviendo y por lo tanto nosotros no podemos seguir viviendo en liviandad espiritual, hermano, en irresponsabilidad espiritual como este levita. No podemos seguir viviendo, hermano, sin carácter espiritual, sin un carácter de Dios para decir basta al pecado. Estamos viviendo en tiempos complicados, en tiempos difíciles, en donde el Señor en cualquier momento va a venir a buscar a su iglesia. Y el que no está preparado espiritualmente simplemente no es hijo de Dios y se queda aquí. Y eso va a ser terrible. El apóstol Pablo, en dirección, digamos, en esta enseñanza de los tiempos finales, el apóstol Pablo dice en primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, dice, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, dice. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, dice, hermanos. Ojo con esta advertencia y esta enseñanza. Nosotros, hermanos, dice, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de, ¿qué dice? Hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, dice. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios, dice. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, dice, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Hermanos, debemos estar preparados, listos, porque no somos de la noche, somos del día. Somos hijos de luz, dice aquí. Por tanto, todas estas cosas nos debe alertar y debemos examinar nuestras vidas. Debemos pedir al Espíritu Santo que Él pueda sacar a luz el pecado que está en nuestro corazón para tener carácter y poder decir no al pecado. Poder decir no al pecado. Y ese carácter nos da, como estamos estudiando el día miércoles el libro de Santiago, ese carácter nos da ¿qué? Nos da Dios a través de pruebas, de aflicciones. Dios formando carácter, su imagen en nuestras vidas para decir no. Eso es lo que necesitamos en este tiempo, hermano. Eso es lo que necesitamos, un carácter conforme a la imagen de nuestro Señor. Que no tengamos solo el título de cristianos como este levita. Este levita solamente tenía el título de levita, pero su vida estaba completamente lejos y fuera de la voluntad perfecta de Dios. Hermanos, otro indicio y otro detalle importante que debemos considerar en estas enseñanzas. Cuando el hombre está lejos de la voluntad de Dios, una de las evidencias es que ese hombre se vuelve confiado en sí mismo y se vuelve irresponsable. Se vuelve confiado y se vuelve irresponsable. ¿Por qué razón? Número uno, se preocupa solamente de pasarlo bien. Se preocupa de pasarlo bien, de tener todas sus cosas al día, de tener todos sus recursos. Se preocupa del día a día, de pasarlo solamente bien. Número dos, se preocupa solamente de sí mismo y no de los que están con él. Se preocupa de sí mismo en forma egoísta y no de los que están con él a su alrededor. Número 3. El hombre que está lejos de la voluntad de Dios, ¿sabe qué? Toma decisiones apresuradas, carnales apresuradas, que arriesgan no solo su vida, sino la vida de su familia en sus decisiones carnales. Se fija qué interesante es estar alerta, despiertos, velando y orando, porque así tenemos carácter para decir no a las malas influencias, para decir no al pecado. El apóstol Pablo dijo muy claramente en su carta, si no mal recuerdo, a los romanos, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Se acuerda? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. El hombre que está en la voluntad perfecta de Dios, una de las evidencias claras es que ese hombre tiene discernimiento espiritual y carácter espiritual para decir no al pecado y no a las malas influencias y no a las malas juntas. No es rey. No es rey, dice el apóstol Pablo. Las malas conversaciones corrompen, ¿qué dice? Las buenas costumbres.
Sigamos leyendo el versículo 11. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Fíjate aquí, ya que después este levita comió y tomó como que si se fuera a acabar el mundo, dijo: no, tenemos que irnos. Pero fíjate aquí la actitud de este levita. Pasaron junto a Jebús, la ciudad de los Jebuseos. Y este levita religioso, hipócrita, pero religioso, dice lo siguiente: no podemos pasar en la ciudad de los paganos incircuncisos e idólatras, porque esa no es la ciudad de Dios, esa no es, ahí no están los hijos de Israel. Yo no voy a pasar a una ciudad de extranjeros, paganos, incircuncisos, idólatras, sino que vamos a pasar a la ciudad de Dios, es decir, vamos a ir a las ciudades de los hijos de Israel, así que pasaremos hasta Gabaa. ¿Ok? Ni un problema. Y llegan a la ciudad de Gabaa, que se supone que es la ciudad de los hijos de Israel, donde ellos querían estar ahí, donde este hombre quería estar ahí en forma religiosa, porque, entre comillas, no se quería contaminar, venía más contaminado, pero bueno, él no quería contaminarse. Así que pasa a la ciudad de Gabaa, que era la ciudad de Benjamín. Se apartaron del camino, llegaron a la plaza, dice, se sentaron en la plaza de la ciudad, que era costumbre culturalmente, porque cuando se sentaban en la plaza venía la gente, que era por ley, venía la gente y les decía: oye, ustedes son extranjeros, no tienen dónde habitar. La hospitalidad en aquella época y en la cultura era muy bien vista, y por lo demás era mandamiento de Dios. Así que la primera sorpresa que se lleva este levita religioso hipócrita fue que al sentarse en medio en la ciudad, en la plaza de la ciudad, con su concubina y su siervo, nadie se le acercó para ofrecerle hospitalidad, para ofrecerle alojamiento, y la noche ya estaba encima. Así que, en primer lugar, nosotros vemos que la actitud del levita religioso, que no quería contaminarse al poder llegar a la ciudad de los Jebuseos, sino que él quería ir a la ciudad de Gabaa, donde estaban los hijos de Israel. Esa actitud religiosa de este levita representa también, hermanos míos, a muchas personas que están completamente lejos de Dios, viviendo en completo pecado, haciendo cada uno lo que bien les parece, sin ninguna dirección y sin ningún temor de Dios en sus vidas absoluto, haciendo y viviendo como bien les parece, emborrachándose, maltratando a su cónyuge como se les da la gana, tanto física como psicológicamente, más bien psicológicamente hoy día, maltratando a sus hijos, comiendo y bebiendo como nada, pero fíjate en esto, pero sagradamente los domingos van a la iglesia como buenos cristianos. ¿Sí o no? Pero van a la iglesia y se congregan como buenos cristianos. Ya ahora algunos no pueden asistir, no podemos congregarnos, pero sagradamente se congregan a través de estos medios, sagradamente los domingos en la mañana. Hermanos, perdónenme que les diga, pero la Biblia dice que eso es hipocresía. La Biblia dice que eso es legalismo, que eso es religiosidad, que eso es vivir, eso es ser como los fariseos del tiempo de Jesucristo, sepulcros blanqueados, dice. Sepulcros blanqueados, no me junto con estos porque son pecadores, siendo que en lo íntimo y en lo secreto son los peores. Son peores que estos que abiertamente pecan, son peores. Esas son las cosas que Dios debe cambiar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Esas son las cosas las cuales nosotros debemos tomar conciencia.
Debemos tomar conciencia, ¿realmente estoy viviendo para Dios o estoy viviendo una vida religiosa que yo creo que es una vida para Dios? Porque el hecho de congregarse, hermanos míos, el hecho de conectarse no quiere decir nada. Si tu corazón no está en comunión con Dios, no quiere decir absolutamente nada. Si en tu corazón no hay perdón, si en tu corazón hay pecado, si en tu corazón hay aberración, si en tu corazón hay abominación, si en tu corazón hay deseos carnales, pecaminosos, si en tu corazón está la práctica del pecado, no te sirve de nada. Si no hay un verdadero, hermanos míos, si no hay un verdadero arrepentimiento, si no hay un verdadero dolor y vergüenza por el pecado. Es vergonzoso. Cuando uno comete pecado es vergonzoso, sentimos vergüenza, dolor. Y lo que nos sucede a muchos ¿sabe lo que nos sucede? Es una tristeza profunda del alma en nuestro corazón. Porque nuestra alma y nuestro corazón, hermanos míos, se resiente cuando estamos lejos de Dios. Aparentamos hacer muchas cosas externas físicamente, de que estamos bien, de que somos hijos de Dios. No nos vamos a juntar con estos jebuseos, nos vamos a juntar con los hijos de Dios. Pero nuestro corazón está completamente lejos de Dios, viviendo vidas completamente lejos de la voluntad perfecta que Dios quiere para nosotros. Eso, hermanos míos, ¿sabe cómo nos damos cuenta que estamos lejos de Dios? Muy simple, muy simple. ¿Sabes cómo? Cuando tu corazón siente tristeza y amargura, porque tu corazón se aleja de Dios. Lo único que nos aleja de Dios, ¿sabes qué es? El pecado. Por tanto, si hay pecado en mi corazón, estamos lejos de Dios. Y si estamos lejos de Dios, ¿cómo podemos sentir esa lejanía, esa separación con Dios? ¿Cómo la podemos sentir en nuestro corazón? ¿Sabes cómo? Esa tristeza, esa angustia que está en nuestro corazón. Esa sensación de vacío que está en nuestro corazón. ¿Te sientes tú de esa manera en esta mañana? ¿Sientes tú ese vacío, esa tristeza en tu corazón? Pues entonces, ¿qué espera para volver a la comunión con Dios? ¿Qué espera para volver a sentir ese gozo, esa plenitud, esa tranquilidad, esa paz, esa esperanza que solo Dios nos da si estamos en comunión con Él? Si estamos en la voluntad perfecta con Él. No te dejes engañar aparentando ser espiritual, porque eso no sirve. Este levita aparentaba ser espiritual, quizás no sé a quién estaba impresionando, porque a la concubina no la impresionaba para nada. No sé, pero era algo que ya él había adoptado como vida propia. Había adoptado vivir, hermanos míos, en hipocresía. Así también hay muchos creyentes que se acostumbran y adoptan esa vida y se acostumbran a vivir en hipocresía. Hay que tener cuidado cuando el hombre, el creyente, se acostumbra a vivir en hipocresía. ¿Sabes por qué? Porque eso trae como consecuencia que tu conciencia se cauteriza. Tu conciencia se hace insensible. Vamos a mirar aquí. Sigamos leyendo aquí. O cuando el hombre está lejos de la voluntad de Dios, como ya dijimos anteriormente, ese es un hombre que se vuelve religioso, se vuelve muy religioso, se vuelve muy legalista, pero a la vez se vuelve hipócrita. ¿Cuáles son las evidencias? Las evidencias que nos da el levita, porque como dice el libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Las evidencias que nos da el levita son las mismas evidencias que nosotros vemos hoy día en este tiempo. ¿Cuáles son las evidencias? El hombre, lejos de la voluntad de Dios, para poder agradar en cierta manera desde su punto de vista a Dios, se vuelve religioso, se vuelve hipócrita. Por lo tanto, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que hace? No se quiere contaminar espiritualmente con el mundo. Se aleja físicamente del mundo. ¿Por qué? Porque él quiere cuidar su apariencia de piedad, sin embargo su corazón está lleno de perversidad. El problema no está en cómo te comportes, el problema está en tu corazón. Porque como está tu corazón es como anda tu corazón es lo que va a determinar tu actitud, tu conducta, tu comportamiento. ¿Te fijas? Es importante. Número 2. El hombre que está lejos de la voluntad de Dios se vuelve religioso y hipócrita. ¿Cuáles son las evidencias? Es un hombre que sigue de acuerdo a su corazón. Es decir, es un hombre que sigue de acuerdo a su corazón con un final incierto. Sigue las opiniones del corazón con un final totalmente incierto. La Biblia dice, Proverbio 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte.
¿Cuántas veces nosotros muchas veces nos dejamos guiar por las opiniones de nuestro corazón? Y nos parecen derechos, nos parece un camino derecho. Pero muchas veces nos encontramos en consecuencias terribles, nefastas, tristes, dolorosas, angustiantes, que ni siquiera la pasamos nosotros, sino que la pasa nuestra esposa, los que están a nuestro alrededor, resienten esa consecuencia de nuestra mala decisión. Otro detalle importante, que cuando el hombre está lejos de la voluntad de Dios, aparte de ser un religioso y un hipócrita, se cree un hombre sabio. Se cree un hombre sabio, pero se cree un hombre sabio en su propia opinión. ¿Sabes por qué? Porque no le interesa y no escucha el consejo de Dios. La Biblia dice en Proverbios 12:15 que el camino del necio es derecho en su opinión, más el que obedece al consejo que es sabio. Aparte de ser religioso, aparte de ser hipócrita, el hombre que no anda en la voluntad de Dios, es un hombre orgulloso y soberbio, no escucha consejo de nadie, escucha el consejo de su corazón, peor error. Y eso es lo que le pasó al levita. Este levita está sentado en la plaza, pensando que como levita lo van a venir a buscar y le va a sobrar alojamiento. Mentira. Así no fue. Así no fue. Sigamos leyendo la historia. Capítulo 19, versículo 16. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo en el campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaa. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín, y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo: ¿A dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. El hombre anciano dijo: paz sea contigo. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Otro detalle importante, antes de mirar aquí la interpretación, otro detalle importante que vemos aquí es el orgullo de este levita. Hermanos, le dice: ¿sabes qué? Cuando el viejo le pregunta, el anciano le pregunta: ¿y dónde van? ¿Y a qué lugar van? Ay, dice, primera cosa, dice, religiosamente. Dice: ay, nosotros venimos de Belén de Judá y vamos a la casa de Jehová, como tratando de impresionar a este hombre. Pues así es el hombre religioso e hipócrita. Por sus palabras tratan de impresionar, por su conocimiento teológico tratan de impresionar y demostrar una actitud espiritual. Eso no quiere decir absolutamente nada, hermanos. No quiere decir, eso es engaño, eso es hipocresía. Pues este levita era así. Le muestra a este hombre: vamos a la casa de Jehová, vamos a la casa de Dios, y no hay quien me reciba en casa. No tienen consideración. Ahora, aquí el levita muestra lo real de su corazón. ¿Cuál es lo real de su corazón? Autosuficiente, por hermano. Un orgulloso, un soberbio, un hipócrita, un religioso, un legalista, se caracteriza también además por ser orgulloso y autosuficiente, porque le dice a este hombre: nosotros tenemos de todo. Nosotros tenemos de todo. Nosotros tenemos paja, forraje para nuestros asnos, también tenemos pan, tenemos vino, no queremos ser una carga, tenemos absolutamente todo, no nos hace falta nada. Una característica principal de un hombre religioso, hipócrita, que está lejos de la voluntad de Dios, se caracteriza por ser autosuficiente. La está pasando mal, terrible, pero él tiene que mostrar en su apariencia que no hay nada, que estamos todos bien, somos todos felices, somos todos ganadores, somos el matrimonio perfecto, la familia perfecta, somos lindos, pero por dentro está la pudrición. Qué triste ver personas así, hermano. Qué triste conocer personas así. Pues sigamos aquí la historia. Este hombre anciano, y aquí hay otro detalle importante, que el pueblo de Gabaa, si era pueblo de Dios, si estaban los hijos de Dios, si estaban los hijos de Israel, al cual el levita así consideraba, entonces estaba muy mal, pues estaba completamente lejos de Dios. ¿Por qué? Porque este hombre anciano viejo ya está trabajando hasta la noche, es decir, que si era el pueblo de Dios, entonces ni siquiera estos hombres honraban
a sus padres, a sus madres, lo hacían trabajar hasta tarde en la noche, porque se supone que una de las evidencias de una persona que está lejos de la voluntad de Dios es la desconsideración hacia quienes y la deshonra hacia quienes, hacia sus padres, hacia sus familias, porque el hombre anciano de la tribu de Efraín, lo poco y nada que podía tener dentro de sus fuerzas, le da sustento, le da alojamiento a estos hombres, les da alojamiento. Un hombre anciano, dice aquí el escritor, un hombre anciano que todavía trabajaba en el campo, y fíjense, hasta tarde en la noche, lo que muestra aquí claramente una decadencia moral y espiritual que había en Israel, un abandono y una despreocupación que había hacia los más desposeídos. Una sociedad que está corrupta, que está en perversión, que está completamente lejos de Dios. Una de las evidencias, ¿sabes cuál es? Es el egoísmo, es la desconsideración, es el abuso y desconsideración contra los adultos mayores, contra nuestros padres. ¿Y cómo está nuestra sociedad hoy día? ¿Cree usted que nuestra sociedad está en la voluntad de Dios? Sí, incluso, hermanos míos, y déjeme decirle esto, y hay que reconocerlo, personas que conocen a Dios, que se supone que conocen a Dios, dejan a sus ancianos prácticamente botados. Ni siquiera una llamada por teléfono, ni siquiera para saber cómo se encuentran, ni siquiera para saber cómo están. Hay algunos pillines, perdóneme que sea tan directo, pero hay algunos pillines que dicen: es que yo no puedo ir, pastor, porque yo puedo contagiar a mi mamá. No sea mentiroso, usted sabe muy bien en su corazón que realmente usted está lejos de Dios. Si usted está lejos de Dios, lejos de la voluntad de Dios, una de las tantas evidencias que ya hemos visto aquí, una de las tantas evidencias que hay, es el egoísmo. El egoísmo y la desconsideración. Usted es hijo de Dios, usted conoce a Dios, usted tiene a sus padres vivos, considérelos, ámelos, llámelos, mantenga un diálogo con ellos, y cuando los vaya a visitar, por favor no vaya con celular, ni tampoco vaya a que su mamá o su papá les sirvan el almuerzo y le preparen el almuerzo. Eso no es visita. ¿Sabe cómo se llama eso? Perdóname que les diga, y con vergüenza se lo digo. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama abuso. Eso se llama abuso y desconsideración. Un hijo de Dios no debe hacer eso. No debe hacer eso. Si vas a visitar a tus padres, anda a visitarlos y tú sírveles, no que ellos te sirvan a ti. Cuando el hombre está lejos de la voluntad de Dios, se vuelve egoísta, se vuelve insensible a las necesidades del prójimo. Pero mira cómo son los viejitos. Mira a este viejito, mira a este anciano. Paz sea contigo, dice. ¿Quién? Este anciano le dice. Versículo 20. El hombre anciano dijo: paz sea contigo. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, dice. Y se lavaron los pies, y comieron, y bebieron. Sigamos leyendo versículo 22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó, y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Fíjense aquí, la ciudad de Gabá, de los hijos de Israel, era peor que Sodoma y Gomorra, llena de perversiones. Y se suponía que era el pueblo de Dios. Y se suponía, como miramos aquí el levita, dijo: yo no me voy a quedar en ciudades paganas de jebuseos. Yo voy a ir a la ciudad de Gabá, donde están los hijos de Israel. Era peor que los jebuseos. Gabá era peor que los jebuseos, lleno de perversión. Lo que quisieron aquí estos hombres, dice, cuando vieron que el levita entró en la casa de este anciano, golpearon la puerta. Golpear la puerta no es golpear la puerta, hay alguien en casa, sino que patearon la puerta, hermano. Le pegaron palos, puñetazos a la puerta, porque el deseo perverso que había en ellos, carnal,
homosexual que había en ellos de poder conocer, dice la palabra, conozcamos. Saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. La palabra conozcamos quiere decir tener relaciones sexuales con ese hombre. O sea, imagínate la condición inmoral que se hallaba y perversa que se hallaba los hijos de Israel de la ciudad de Gabá. Ahora, el anciano, muy confundido, porque otra de las evidencias de un hombre que está lejos de la voluntad de Dios es que se confunde, no sabe discernir lo espiritual de lo pecaminoso, no sabe discernir lo bueno de lo malo, no sabe discernir su izquierda, su derecha, no sabe discernir. Este anciano obviamente estaba completamente confundido y mira cómo llama a estos perversos, los llama hermanos míos, dice. Os ruego, dice, hermanos míos, que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. Y mira la confusión es aquí, mi hija. O sea, aquí nosotros vemos otro detalle importante que nos muestra de que la mujer no tenía valor alguno, ni siquiera las hijas tenían valor. Mira a este hombre aquí y reparen esto, por favor. Observe esto, el hombre anciano le dice, aquí está mi hija virgen y está la concubina, que no es ni siquiera nada de él, está la concubina de él, ahí se las voy a sacar para que ustedes hagan lo que ustedes estimen conveniente, humíllenla y hagan con ella lo que bien les parezca. Hermanos, aquí lo que está sucediendo, este anciano está ofreciendo a su hija y a la concubina a estos depravados, porque la mujer, como decía anteriormente, no tenía ningún valor. Sin embargo, estos hombres no se detuvieron claramente en su fechoría, en su deseo, hasta que el hombre dice, perdón, pero aquí quiero ver algo importante antes de pasar a la explicación siguiente, de que este padre ofrece a su hija. Los personajes de esta historia que aparecen aquí en estos versículos, aparte de tener culpa, ¿quién? El levita, el padre, el anciano aunque confundido, pero también tiene culpa, y los depravados. Podemos ver aquí que en cada uno de estos personajes de esta historia nos demuestra también la condición del hombre en la actualidad. Número uno, vamos a empezar a mirar aquí. Los hombres que agredieron a esta mujer, los depravados, representan, hermanos míos, y póngame atención, representan a todos los pervertidos y a todos los inmorales que hoy día quieren validar sus derechos, más bien quieren validar su libertinaje para pervertir, solamente para pervertir y después de pervertir, abusar de los más indefensos y vulnerables, sin ningún miramiento por el prójimo, no les interesa el prójimo, al contrario, ellos quieren hacer valer sus derechos pervertidos, distorsionados, llenos de pecado, que es abominación a Jehová. Quieren hacer sus derechos, ¿para qué? Para satisfacer sus propios deseos pervertidos, sin importarle el prójimo. ¿Usted cree, hermanos míos, perdónenme que les diga, usted cree que una pareja de homosexuales esté capacitado para poder adoptar a un niño? Perdónenme, hermano. Me estoy metiendo aquí en camisa de once varas, pero me da lo mismo. Porque las verdades hay que decirlas tal cual como dice la Escritura. Eso es abominación a Jehová. Eso es simplemente, hermanos, es simplemente tratar de calmar la conciencia pervertida, lejos de Dios, que Dios tenga misericordia. Yo no los condeno, no soy quien para condenarlos. Porque ellos también son criaturas de Dios. Son creados por Dios y también necesitan salvación. Y si se arrepienten, Dios los perdona y hace todo nuevo, perfecto, todo nuevo Dios. Pero quiero señalar esto. Estos hombres pervertidos son hombres, hermanos, que representan justamente a todos estos pervertidos que quieren hacer valer sus derechos. Quieren hacer valer sus derechos. Agrediendo, sin importar, agrediendo la intimidad del hogar. Porque estos están entrando como si nada a una casa. Están pateando la puerta, están invadiendo la privacidad de una persona, sin importarles nada, absolutamente. Pues estos pervertidos representan a todos estos pervertidos que están
reclamando sus derechos para entrar en cada una de las casas. Número 2, el anciano dueño de casa que albergó al levita y a su concubina. El anciano, hermanos míos, representa a todos los padres que no ponen atención ni cuidado de sus hijos, de lo que están viendo en las redes sociales, con quiénes están hablando, qué es lo que están haciendo. Hermanos míos, póngame atención. ¿Y cuánto están mostrando en las selfies? Tenga cuidado, hermano. Porque esta es una muestra también de entregar a los hijos a la perversión que hay en esta sociedad. Este anciano padre le dice, tengo a mi hija, tómenla. Es triste, es terrible, eso es abominación. ¿Cómo un hombre puede hacer eso? Pero muchas veces nosotros, hermanos, hacemos exactamente lo mismo. Simplemente no ofrecemos a nuestros hijos en las redes, no ofrecemos a nuestros hijos físicamente, pero a través de las redes, ¿qué estamos haciendo? Cuando no ponemos control, cuando no ponemos ojo, cuando no ponemos cuidado en lo que está haciendo, incluso, hermanos míos, en cómo se visten provocativamente nuestras hijas, no estamos poniendo cuidado en eso. ¿Sabe lo que estamos haciendo? Exactamente lo mismo que este anciano. Lo mismo. Les vuelvo a insistir lo que dice la palabra de Dios. No hay nada nuevo bajo el sol. Tenga cuidado, tenga prudencia. Use prudencia. Un hombre que está en la voluntad perfecta de Dios pone cuidado, es responsable, es prudente y hace también a que su familia sea prudente, sea responsable y busque a Dios. Número 3, el levita. El levita representa a todos estos religiosos que mantienen una apariencia de piedad muy conservadora por lo demás. Sin embargo, sus corazones están completamente llenos de pecado y de corrupción. Como decía anteriormente, son sepulcros blanqueados. Mira lo que sucede aquí. Versículo 25, dice, más aquellos hombres, dice, no le quisieron oír a quien, al anciano. Por lo que tomando aquel hombre a su concubina, el levita tomó a su concubina, dice, y la sacó. ¿Quién? El levita tomó a su concubina y la sacó. La entregó a estos perversos. Y aquí hay un detalle muy gráfico que la verdad es que llega a dar como pudor poder mencionarlo, pero dice aquí, la sacó, dice, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. La dejaron cuando apuntaba el alma, y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Este levita entrega a su concubina a estos perversos. Pero fíjense lo terrible de esto. Estos perversos hicieron y deshacieron con esta mujer. Pero ¿sabe lo terrible de esto? Que este levita durmió toda la noche plácidamente. Plácidamente, hermano. Plácidamente. O sea, llegó, entregó a su concubina y durmió toda la noche plácidamente. De la misma manera, hermanos míos, hay creyentes en las cuales sus conciencias están completamente cauterizadas. ¿Sabes por qué están cauterizadas las conciencias de estos hombres? Porque hoy día cuando vemos violencia, cuando vemos abuso, cuando vemos violaciones, abusos, tanto a pequeños como a personas vulnerables, muerte, que eso es la crónica de nuestro país, que eso es la noticia de nuestro país. Hermanos, y cuando vemos ese tipo de cosas, y este es el cuidado que tenemos que tener, hermano, no nos duele el corazón. O sea, hoy día vemos las tragedias, los abusos, las matanzas, los asesinatos, como cualquier cosa. No nos produce nada en nuestro corazón. Tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que tener cuidado. ¿En qué sentido? En que nuestra conciencia tal vez haya sido ya cauterizada. Como este levita. Yo, hermanos míos, no puedo entender cómo el corazón de este hombre estaba tan endurecido que no mostró ningún sentimiento de dolor, porque este hombre a la mañana siguiente vio a la concubina en la puerta, muerta, hermano, pero este durmió toda la noche. La insensibilidad de este levita, hermanos, representa, y es el cuidado que yo siempre le pido a mi Dios, porque no estamos nosotros exentos a esto. Ese es el cuidado que yo le pido a mi Dios, de tener siempre, de no ser insensible a las necesidades del prójimo, hermano. Porque nosotros también, y debo decirlo con mucha vergüenza, somos insensibles a las necesidades del prójimo.
Ya no nos duele el dolor y el sufrimiento del prójimo. Y eso está mal, hermano. Eso está muy mal. Debemos dolernos. Debemos sentir tristeza, angustia y tratar de poder ayudar a aquel desvalido, hermano. Si bien es cierto, nosotros tenemos una arma, una herramienta poderosa. ¿Sabes cuál es, hermano mío? Y que ni siquiera la ponemos en práctica. ¿Sabes cuál es? La oración. Ni siquiera oramos los unos por los otros, hermano. Eso está mal, hermano. Eso está muy mal. Muy mal. Debemos hacer un mea culpa, hermano. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Debemos pedirle a Dios que Él nos haga sensible al dolor de nuestros propios hermanos en la fe, hermanos míos. Eso es algo que el Espíritu Santo ha hablado a mi corazón fuertemente, hermano. Y le he tenido que pedir perdón a Dios. Porque no estamos libres, hermano. Que Dios me ponga un corazón de carne, no de piedra. Corazón sensible al dolor del que está sufriendo, hermano. El hombre que está lejos de la voluntad de Dios. El hombre que está lejos de la voluntad de Dios queda expuesto, hermano. Queda expuesto ¿a qué? A la perversión e inmoralidad que hay. ¿Dónde está la perversión y la inmoralidad que nosotros vemos? En la información que hallamos hoy día, hermano, en los medios de comunicación y en las redes sociales. El hombre que está lejos de la voluntad de Dios queda expuesto a la confusión, no sabe discernir lo bueno de lo malo, ya empieza a tomar decisiones en base a su opinión y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchas veces sus opiniones son del corazón y el corazón es engañoso y es perverso. Una evidencia de un hombre que está lejos de la voluntad de Dios se vuelve insensible, como decía, insensible a las necesidades que hay en el mundo. Ya no tiene conciencia, ya no tiene sentimientos, su conciencia se cauteriza, ya no siente dolor, ya no siente angustia. Es decir, que cuando ve una noticia terrible, una tragedia terrible en el informativo, en la televisión, más bien se queda con el réclame o el aviso de la Coca-Cola, por decirle algo. Porque en esa condición estamos, hermanos, estamos mal. Debemos volver al principio. Debemos sentir compasión por la gente. Debemos sentir ese dolor y esa compasión que nuestro Señor Jesucristo sintió cuando Él vio los campos que estaban llenos de gente, ¿te acuerdas? Y el Señor miró los campos que estaban llenos de gente en las peores condiciones que nosotros estamos hoy día, que la sociedad está hoy día. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo tuvo compasión de ellos porque andaban errantes como ovejas sin pastor. Debemos volver, hermanos míos, a tener esa sensibilidad del Espíritu Santo en nuestros corazones y orar incesantemente unos por otros. Unos por otros. Y si podemos y está en nosotros asistirnos unos a otros, debemos hacerlo, hermanos míos, no de lo que nos sobra, sino con sacrificio. Con sacrificio, porque de eso Dios se agrada. Debemos dolernos, hermanos míos, por nuestros hermanos, por nuestros compatriotas que están sufriendo en el engaño, en la perversión, en todo tipo de cosas, porque ellos también, y no se te olvide esto, ellos también, hermanos míos, han sido creados a imagen y semejanza de Dios, como tú y yo. Y debemos tener esa sensibilidad. Versículo 27 al 30. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. La insensibilidad de este levita al ver a la concubina muerta. Y el insensible, el bendito, que le dice, levántate, vámonos. Ahora, aquí hay un detalle importante. Cuando el levita dice, toma la concubina que estaba
tendida delante de la puerta de la casa, muerta. El levita, cuando se dio cuenta que estaba muerta, la toma, dice, y la sube arriba de este asno para llevarla. La lleva a su casa, dice. Y este levita dice que tomó un cuchillo y comenzó a seccionar, a mutilar a esta mujer en 12 partes. Lo que indica, algunos comentaristas bíblicos dicen que este levita no era un tal levita. Porque ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento quiénes ofrecían los holocaustos? ¿Quiénes seccionaban a los animales? ¿Quiénes partían los animales para ponerlos en el holocausto? ¿Quiénes eran? Los sacerdotes. Eran los sacerdotes, en su mayoría los sacerdotes. Entonces, este no era un levita, aparentemente. Era un sacerdote. Entonces, terrible, hermanos, terrible lo que sucede aquí. Secciona a esta mujer, mutila a esta mujer en 12 partes, mandando sus extremidades a cada una de las tribus de Israel. Y cuando cada uno de las tribus de Israel recibe la encomienda, llega una caja, esta caja es para ti, le dice al líder de la tribu de Israel. Esta caja llegó para ti. Y cuando el líder de la tribu de Israel abre la caja y ve la cabeza de una mujer, se espantó. Y todos así se espantaron, a tal punto de decir lo que hoy día esta sociedad está diciendo de la misma manera. Que dijeron, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Jamás hemos visto cosas así. En este tiempo y en esta sociedad hemos visto, hermanos míos, cosas peores. Es obvio, hermanos míos, que cuando este hombre, este levita, hace esto totalmente, no sé, una mente depravada, pero cuando él hace esto, mutila a esta mujer y manda sus extremidades a diferentes partes de las tribus de Israel, lo que este hombre está haciendo es, primero, él quiere tener respaldo. Él quiere tener el respaldo de todo Israel para que todo Israel se le una y se vaya en contra y castigaran a estos hombres perversos que abusaron y mataron a la concubina. O sea, este hombre sacerdote quiere que se haga justicia y que el Estado, por decirlo de alguna manera, haga justicia de algo a la cual él mismo responsablemente como hombre, él fue quien provocó esto. Él fue quien provocó esto. Pero ahora quiere culpar, o más bien quiere tener el respaldo del Estado para que el Estado se vaya contra estas personas, siendo que él fue el verdadero culpable de todo esto, quien dejó a esta mujer que la mataran de una manera completamente insensible. Hermanos, el hombre que está lejos de la voluntad de Dios, en conclusión a este punto, el hombre que está lejos de la voluntad de Dios vive como bien le parece, abusando y dañando a su prójimo al destajo como bien le parece. No asume su culpa, sino que siempre está culpando a otros. No asume ninguna responsabilidad, sino que siempre está buscando el respaldo, que el mundo haga justicia. Y está buscando siempre la justicia en lo terrenal, siendo que la raíz del problema, ¿sabe quién es? Es el mismo hombre. Tal vez usted está en la misma condición que este levita, culpando a todo el mundo, siendo que usted es el culpable. Siendo que usted está lejos de la voluntad de Dios, siendo que usted está pagando las consecuencias de las malas decisiones que usted ha hecho. Puede ser, yo no sé. Lo único que le puedo decir, hermanos míos, es que la única manera de empezar de nuevo, la única manera de hacer un borrón y cuenta nueva, ¿sabes cuál es la manera? Arrepintiéndonos de todos nuestros pecados, humillándonos delante de Dios, reconociendo nuestros pecados delante de Él. Venir a los pies de Cristo con dolor y vergüenza por todo el daño que hemos hecho, no solo a nosotros mismos, sino a los que están a nuestra responsabilidad, que nuestra esposa y nuestros hijos, nuestra familia. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados, humillarnos delante de Dios, arrepentirnos de todos nuestros pecados, para que Él nos perdone, porque Él está dispuesto a perdonarnos. Pero debe haber en nosotros esa voluntad y ese deseo de venir a Él humillado para pedir perdón por nuestros pecados. Si hay alguien, hermanos,
Si hay alguien ahí que esté en esa condición, yo le voy a pedir, por favor, que en obediencia a lo que el Espíritu Santo nos está mostrando en esta mañana, en obediencia a Él, antes de pasar a la comunión y la Santa Cena, podamos nosotros pedir perdón a Dios arrepentido. Pedir perdón a Dios, que Él nos perdone. Yo quiero llevarlos a que podamos pedir a Dios esta mañana que si hemos sido insensibles, que si hemos sido irresponsables, que si hemos estado lejos de la voluntad de Dios, lejos de la voluntad de Dios, que podamos esta mañana poder tener ese toque del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y que Él nos perdone de todos nuestros pecados y que venga su Espíritu Santo y nos dé carácter y nos dé poder de decisión para decidir por Él. ¿Le parece? Le voy a pedir precisamente a usted que ha sentido, como yo, la palabra de Dios hablando en nuestro corazón, que podamos venir juntos a los pies de Cristo y pedir perdón. ¿Le parece? Incline su rostro y oremos a Dios esta mañana. Padre Santo, Señor, venimos ante ti esta mañana, Señor, avergonzados, humillados, Señor, arrepentidos, con tristeza en nuestro corazón, por haberte defraudado, por haberte, Señor, ofendido, por haberte entristecido con nuestras actitudes, con nuestra conducta y con nuestro pecado, Señor. Perdónanos esta mañana, Señor, por haber hecho nuestra voluntad y no tu voluntad, Señor. Te pedimos, Señor, esta mañana que nos perdones de todos nuestros pecados. Y queremos volver, Señor, a sentir el gozo de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Señor, limpia nuestra mente y nuestro corazón. Saca ese corazón de piedra duro, Señor, insensible, y pon un corazón compasivo, amoroso. Que tengamos, Señor, tu propio corazón en nuestras vidas para mirar a la gente con compasión, con amor. Mirándolo, Señor, con esa compasión y amor que tú, Señor, nos miras a todos, Señor. Sin discriminación y sin condenación, sino solo con amor, Señor. Pero para eso pedimos esta mañana que nos perdones de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas. Perdona nuestros pecados y limpia nuestro corazón. Oramos, Dios, y te damos muchas gracias por darnos esta maravillosa oportunidad de poder venir nuevamente a ti, Señor, y recibir de ti, Señor, esta paz, este perdón, tu gracia, Señor, llenando nuestros corazones y nuestras vidas. Gracias te damos, Dios, esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos míos. Si usted ha hecho esta oración con fe como yo, entonces es cosa ahora de seguir creciendo y madurando en la fe en Cristo Jesús. No se aleje de Dios. Manténgase en comunión. Nos juntamos los lunes a reunión de varones, los miércoles a estudios bíblicos, estamos estudiando el libro de Santiago, las damas se juntan también. Hermano, no se deje de congregar. Manténgase en comunión y deje que la palabra de Dios siga ministrando sus corazones. Vamos entonces de inmediato a proceder a la comunión, a la Santa Cena. Yo les pido a que podamos tener el pan, la copa, y podamos compartir la comunión, la Santa Cena. El Señor Jesús, reunido con sus discípulos a pocos días de poder ascender al cielo, de morir, Jesús se reunió con sus discípulos sabiendo la condición, y esto es muy importante entender, sabiendo la condición de cada uno, sabiendo el comportamiento que iban a tener después de haber compartido esa cena, un comportamiento traicionero, por no decirlo menor, un comportamiento desleal. Sabiendo aún eso, el Señor Jesucristo compartió con ellos la cena, compartió con ellos la comunión, mostrándoles a ellos en experiencia y en vida propia
cuánto nos ama Dios, cuánto ama Dios al hombre. Y ese amor de Dios no nos debe dejar indiferentes, hermanos, no nos debe dejar indiferentes. Por lo tanto, Jesús está ahí con los discípulos y dice, y mientras comían, dice, tomó el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Así que les invito, hermanos, a que comamos juntos el pan, en simbolismo y recuerdo del cuerpo de Cristo que fue partido por todos nosotros. Comamos juntos el pan. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Tomemos juntos el jugo. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Te damos gracias, Señor, esta mañana por darnos esta esperanza, por darnos esta hermosa salvación. Te damos gracias, Señor, por perdonarnos de todos nuestros pecados, por perdonarnos de todas nuestras maldades y por darnos, Señor, este gozo maravilloso, un regalo inmerecido, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia. Bendice mis hermanos y hermanas que están congregados, Señor. Bendice sus vidas, llénales de tu poder y de tu Espíritu Santo y danos fuerza para poder resistir a lo que se nos viene más adelante. Ayúdanos siempre a enfocarnos en ti, a estar siempre velando y orando para no caer en tentación. Gracias te damos, Dios, y rogamos que uses nuestras vidas para poder alcanzar a otros, a poder anunciar el Evangelio de salvación, que es poder y potencia, Señor, a otros que no te conocen o a otros que están en el engaño de la religión, de la hipocresía. Ayúdanos, Señor. Bendice a mis hermanos, a cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una linda tarde, que tengan un lindo día, una linda semana. Nos volvemos entonces a encontrar los varones mañana a las 20 horas a estudiar, a seguir estudiando la Escritura. Nos reunimos y el miércoles seguimos estudiando el libro de Santiago. Que tengan una muy linda semana. Dios les bendiga. Si quiere ofrendar y dar su diezmo, pues ahí en pantalla están pasando los datos para que usted pueda cumplir con nuestra responsabilidad que tenemos delante de Dios, con gozo y alegría. Dios les bendiga, hermanos míos, que tengan una linda semana. Muy buenas tardes, bendiciones, adiós.